¿Cómo hablar con un esquizofrénico? Aprender sobre la esquizofrenia. Reconoce los síntomas de la esquizofrenia. Algunos síntomas de la esquizofrenia son más obvios que otros. Pero al tener una noción de incluso los síntomas que no puedes observar, tendrás una mejor idea de lo que atraviesa la persona con la que hablas. Los signos de la esquizofrenia pueden incluir las expresiones suspicaces sin fundamento, los temores inusuales o extraños, como decir que alguien quiere herirlo, la evidencia de alucinaciones o de cambios en las experiencias sensoriales. Por ejemplo, ver, degustar, oler, oír o sentir cosas que otras personas en la misma situación y en el mismo tiempo y espacio no experimentan. Una redacción o un discurso desorganizado. Hechos incompatibles que no se relacionan entre sí. Conclusiones que no se derivan de los hechos. Los síntomas negativos. Por ejemplo, las reducciones de la conducta típica o del funcionamiento mental, como la carencia de emoción, algunas veces llamada anedonia, la falta de contacto visual, la falta de expresiones faciales, el descuido de la higiene o el aislamiento social, los arreglos inusuales, como la ropa excéntrica que se usa de una forma inapropiada, una manga o una pierna enrollada sin ninguna razón clara, unos colores que no combinan, etc. Una conducta motora desorganizada o anormal, como poner el cuerpo en posturas raras o realizar movimientos repetitivos y excesivos sin sentido. Como cuando alguien abotona o sube y baja la cremallera de su chaqueta. Compara los síntomas con el trastorno esquizoide de la personalidad. El trastorno esquizoide de la personalidad es parte del espectro esquizofrénico de trastornos. Ambos se caracterizan por la dificultad para expresar emociones o hacer contactos sociales. Sin embargo, hay diferencias evidentes. La persona con el trastorno esquizoide de la personalidad está en contacto con la realidad y no experimenta alucinaciones o paranoia continua. Además, sus patrones de habla coloquial son normales y fáciles de entender. Una persona con trastorno esquizoide de la personalidad desarrolla y muestra una preferencia por la soledad. Tiene poco o ningún deseo sexual y puede confundir las señales e interacciones normales de la sociedad, aunque es parte del espectro de la esquizofrenia. No es esquizofrenia. De manera que los métodos de relación descritos aquí para la persona con esquizofrenia no se aplican a la persona con trastorno esquizoide de la personalidad. No asumas que tratas con un esquizofrénico. Aunque la persona muestre síntomas de esquizofrenia, no asumas inmediatamente que se trata de esquizofrenia. Definitivamente, no debes equivocarte al decidir si la persona tiene o no esquizofrenia. Si no estás seguro, trata de preguntar a los amigos y a los familiares de la persona en cuestión. Hazlo discretamente. Puedes decir algo como: quiero asegurarme de no decir nada incorrecto o hacer algo equivocado. Así que quisiera preguntar, ¿X tiene algún trastorno mental, como la esquizofrenia? Lamento si estoy equivocado. Es solo que presenta algunos de los síntomas y quiero asegurarme de tratarlo respetuosamente. Adopta una perspectiva empática. Una vez que hayas aprendido acerca de los síntomas de la esquizofrenia, haz tu mejor esfuerzo para ponerte en los zapatos de la persona que sufre este trastorno extenuante. Adoptar la perspectiva de la persona, ya sea por empatía o por empatía cognitiva, es un factor esencial en las relaciones exitosas, pues te ayuda a ser menos prejuicioso, más paciente y te provee una mejor idea de las necesidades de la otra persona. Aunque pueda ser difícil imaginar algunos de los síntomas de la esquizofrenia,
Aún puedes imaginar lo que significa no tener el control de tu propia mente y posiblemente no tener consciencia de esta pérdida de control o de no entender totalmente la situación real. Tener una conversación. Habla un poco más lento, pero no de manera condescendiente. Recuerda que la persona escucha ruidos o voces en el fondo mientras hablas, lo que hace difícil que te entienda. Por tanto, es esencial que hables clara, calmada y tranquilamente, ya que sus nervios pueden estar extenuados por escuchar voces. Estas voces pueden estar criticándola mientras hablas. Ten cuidado del delirio. El delirio se da en 4 de 5 personas con esquizofrenia. Así que ten cuidado pues la persona puede experimentarlo mientras hablas con ella. La persona puede delirar y creer que tú o alguna entidad exterior como la CIA o un vecino está controlando su mente o quizás creer que eres un ángel de Dios o cualquier otra cosa. Trata de tener una idea del delirio específico para que sepas qué información filtrar a lo largo de la conversación. Toma en cuenta la posible grandiosidad. Recuerda que hablas con alguien que puede creerse una persona famosa, de autoridad o alguien que está más allá de la lógica corriente. Trata de ser lo más agradable posible mientras hablan. Pero no halagues exageradamente a la persona ni le digas demasiados elogios. Nunca hables como si la persona no estuviera ahí. No la excluyas, aunque esté en medio de un delirio o una alucinación. Generalmente, aún tendrá una noción de lo que ocurre y puede sentirse herida si hablas como si no estuviera ahí. Si necesitas hablar con alguien más acerca de ella, di lo que tengas que decir de una forma que no le afecte al oírlo o tómate un momento para hablar. En privado, consulta con las demás personas que conocen a esta persona. Puedes aprender mucho sobre la mejor manera de hablar con esta persona en particular preguntando a sus amigos, a sus familiares o, si corresponde, al cuidador. Hay varias preguntas que puedes hacer a estas personas. Por ejemplo, ¿hay antecedentes de hostilidad? ¿Alguna vez has sido arrestada? ¿Hay alguna alucinación o delirio en particular del que debo estar prevenido? ¿Hay alguna manera específica en la que debo reaccionar a cualquier situación en la que pueda encontrarme con esta persona? Ten un plan de respaldo. Si la conversación va mal o si sientes que puedes correr peligro, debes saber cómo dejar la habitación. Haz tu mejor esfuerzo para pensar con anticipación acerca de la manera en que te tranquilizarás y hablarás cuidadosamente a la persona si muestra enojo o paranoia. Quizás hay algo que puedas hacer para que la persona se sienta más tranquila. Por ejemplo, si siente que el gobierno la espía, ofrece cubrir las ventanas con papel de aluminio para estar a salvo y protegidos de cualquier dispositivo de escaneo o de espionaje. Prepárate para aceptar cosas inusuales. Mantén la estabilidad y no reacciones. Una persona con esquizofrenia probablemente se comportará y hablará diferente que alguien que no tiene el trastorno. No te rías ni te burles de cualquier razonamiento defectuoso. Si te sientes razonablemente amenazando o en perjuicio inminente, como si la amenaza se pudiera llevar a cabo, llama a la policía. Si imaginas lo que debe ser vivir con un trastorno tan problemático, te darás cuenta de la gravedad de la situación y de que no hay nada de gracioso en ella. Estimula el uso continuo de medicamentos. Entre los esquizofrénicos es común el deseo de dejar los medicamentos. Sin embargo, es muy importante que sigan tomándolos. Si la persona menciona que desea dejarlos en una conversación, puedes hacer lo siguiente. Sugiere que consulte a su doctor antes de tomar una decisión tan seria. Recuérdale que si se siente bien en este momento,
Probablemente se deba a los medicamentos y que para seguir sintiéndose bien tal vez necesite seguir tomándolos. Evita alimentar los delirios. Si la persona se pone paranoica y menciona que tú eres parte de un complot contra ella, evita hacer demasiado contacto visual, pues esto puede aumentar la paranoia. Si cree que estás escribiendo cosas acerca de ella, no envíes mensajes de texto a nadie mientras te vea. Si cree que estás robándole, evita estar solo en la habitación o en la casa por periodos largos de tiempo.